Podría hacer esto todo el día. ¿Qué nos puede ofrecer el Audi Q8? Y es que pese a ser el auto que se ubica por último en la serie Q de Audi, no es el más largo, dado que el Q7 sigue siendo más largo que este, pero este es mucho más ancho y se nota bastante. Algo que caracteriza a este coupé de Audi es que tendremos puertas sin marco, tanto para la puerta delantera como para la puerta trasera. Otra cosa que tiene este Audi Q8 es su manejo, porque tiene un motor bastante bueno dentro del grupo. Tiene un V6 turbo que te entrega una fuerza de empuje muy buena. Hace el 0 a 100 en 5,6 segundos, así que potencia no te va a faltar. Y si quieres modo un poco más confortable, también el motor es bastante insonoro y tiene modos de manejo que cambian la dureza de la suspensión. Y si quieres saber más, quédate porque lo vamos a analizar por completo en este video. Antes de comenzar el video, agradecerle a nuestro amigo de Classic Car por haberme prestado las unidades que, grabo habitualmente. Si te interesa un auto, puedes cotizar con ellos mediante la página web donde tienen el stock actualizado y tienen una cantidad de stock para cualquier gama de autos. Así que si te interesa, cotiza en la página con ellos y dile que vienes de parte mía para ver si te hacen algún descuento especial en la unidad que quieres. Continuamos con el video. Empecemos por sus dimensiones, donde de largo se ubica en 4,92 metros. Su ancho es de 2,19 metros y su alto es de 1,71 metros. Con esto nos puede entregar un maletero de 605 litros y si abatimos los asientos sube hasta 1755 litros. Bajo su capó se ofrece una motorización V6 de 3 litros turbo con un sistema My Highway. Este conjunto puede generar 340 caballos de fuerza y 500 Nm de torque. Está acoplado a una caja de tipo Trictonic de 8 velocidades a un eficiente sistema de tracción denominado 4 que nos entrega una potencia a las 4 ruedas con un diferencial autobloqueante muy eficiente. Como te mencioné al principio, puede hacer el 0 a 100 en tan solo 5,6 segundos y su velocidad máxima está autolimitada a 250 km por hora. El equipamiento es muy completo. En la versión que tenemos para este video, que es la 55 TFSI Sport, destacamos que tenemos mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia, con tráfico cruzado, control crucero adaptativo, climatizador de 4 zonas, cámara de 360 grados y un eficiente sistema de 20 altavoces y 730 watts, firmado por Bang & Olufsen. Los precios de este modelo pueden partir desde 85.490.000 pesos, sin bonos incluidos. Bueno, empecemos a hablar por el frente de este Audi Q8, que en verdad es muy atractivo. Tiene esta gran parrilla que le da un aspecto deportivo. Capaz lo que no me gusta son las luces, porque a ver, no es que sean malas, pero por el precio de este auto me hubiese gustado que hubiese traído matriciales. Tendremos luces por lo menos de curva, que sale por este lado. Nada más, en verdad son, tiene luces alta automática, pero no son de matriciales, para que lo tengas en consideración. Lo que sí me gusta son las llantas de 21 pulgadas para esta versión de serie más o menos. No es la de entrada, es la que le sigue la de entrada, es porque tiene algunos chiches más. Y bueno, las puertas son de material más o menos indeble, no es el más duro que he visto, y no me gusta tanto el cerrado de la puerta, que es parte culpa por no tener marco, que al cerrar no se siente bastante duro. Lo que sí, como puedes ver, el vidrio sube a medida que abro o cierro la puerta para darle un poco más de rigidez. Igual para la puerta de atrás, que no se siente bastante bien. En la parte de atrás, tendremos esta gran óptica que se une mediante iluminación en el portón y que de noche te hace una bienvenida bastante atractiva. Salida de escape falsa, que en verdad tampoco me gusta, y el portón, que es de apertura automática. Aprovechamos de mostrar la llave, que esta, si no me equivoco, es la misma que usa algunas del otro grupo en su gama alta, Porsche, Bentley. Se siente de buena calidad, aunque el piano black no le va a ir muy bien a lo largo del tiempo. Antes de empezar a hablar del interior, empecemos a ver lo que vemos por acá, que es la puerta con lo que es parte acolchada arriba, alcántara acá, y en la parte de abajo es también acolchado, excepto lo que es el cajón, que es plástico duro, y me hubiese gustado que también estuviese cubierto. Tendremos para abrir el portón desde acá, controlar lo que son el seguro de las puertas de atrás y los diferentes elevalunas, también para plegar los retrovisores, un poco lento, las memorias de los asientos que las tenemos por acá y el seguro de las puertas, ¿verdad? Esta puerta sin marco le da como una especie de lujo que en verdad pocos autos consiguen, tener puertas sin marco. Los asientos son de cuero, que me hubiese gustado que capaz lo combinara con un poco de alcántara para darle un poco más de lujo al auto. Y tendremos, obviamente al tener memoria, tendremos asientos eléctricos. En el interior tendremos cosas que hemos visto por lo menos en el Q5 si no me equivoco, y algunas cosas en el Q3 y el A3. Tendremos un cuadro de instrumentos donde puedo ver la navegación en él. Se ve de muy buena calidad y va bastante fluido, como puedes ver. Eso sí puedo decir que está mucho mejor que en todos los Audis que he probado. Y tendremos esas dos vistas y lo que podemos cambiar es lo del centro. Por lo menos ver aquí aspectos de
consumo, autonomía, asistencia a la conducción, aquí para ver lo que es el apartado multimedia, aquí si estuviese conectado mi teléfono y aquí la navegación que estábamos. Y cambiamos la vista para poder ver todos esos apartados. Bastante fácil de usar. Bueno, aquí tendremos un botón personalizable que en este caso no está personalizado, por lo menos puedo hacer cualquiera de estas acciones, indicar la navegación activa, color del mapa, cambio de noticias del tráfico, cambios de radios y medios, indicador de navegación actual, vista de cámara delantera transversal y llantas delanteras. Vamos a ver qué hace esto. Si presiono el botón, claro, me muestra lo que es la cámara y la cámara de adelante con la cámara por arriba. Bastante útil por si necesitas maniobrar. Aprovechamos de ver todas las configuraciones que podemos hacer aquí en la cámara. Por lo menos aquí veo lo que es la parte de adelante, aquí de otra forma, aquí desde arriba el auto, lo mismo que vemos allá, aquí vemos la cámara de atrás con otro ángulo, aquí los dos retrovisores, aquí la parte de atrás y no mucho más. Y bueno, tendremos la cámara de 360 grados que te ayudará a aparcar mucho mejor. ¿Verdad? Bastante fácil de usar la cámara y muy buena resolución te da. Bueno, por acá tendremos lo que son las luces, por acá más abajo el control crucero y aquí lo que son el control de los limpiaparabrisas. Las luces lo mismo que vimos en el Q3. Aquí para prenderlas, apagarlas o ponerlas en automático. Aquí para prender lo que son luces de mal tiempo y aquí para prender los neblineros traseros. En el infoentretenimiento, lo mismo que vimos en el Q3, capaz con algunas cosas más que no teníamos, por lo menos aquí, que es la pantalla principal, que es esta que estamos, tendremos radio, para ver obviamente la radio, medios, lo que estuviese conectado, el teléfono, para ver la navegación que estamos viendo en el cuadro de instrumento, aquí para, bueno, si tuvieses conectado tu teléfono, aquí para opciones del vehículo, y aquí sí tenemos muchos más apartados que vimos que en el Q3, por lo menos los modos de manejo, modo individual, por lo menos puedes ver que cambiamos el chasis, dado que este auto tiene suspensión adaptativa, podemos cambiar entre cómodo, equilibrado o deportiva. También la respuesta del propulsor y la dirección. Tendremos que te da como una puntuación si manejas eficientemente. Tendremos los asientos, que en este caso este auto solo maneja lo que es calefacción y aquí podrías controlar por dónde quieres que caliente como tal. Este sería el que vimos, el del conductor, y este el del copiloto. Tendremos el aire acondicionado, que bueno, vemos una parte acá que se controla esta zona de acá, que es por donde sale. Aquí para lo que es luz y visión, sensor de lluvia para que prenda automáticamente el aire o no. Ayuda de aparcamiento, de cómo se comporta el volumen de los sensores. El asistente de tráfico transversal trasero, es decir, si vas saliendo entre dos autos y no ves y no frenas mientras viene un auto, frenará por ti. Tendremos aquí ajustes del cierre centralizado, programación del volante, botón que vimos ahorita, control de presión de neumático, nivel de aceite, dado que este auto no tiene varilla de aceite, me parece, el nivel de aceite se ve acá, intervalos del servicio y cambio de posición de los limpiaparabrisas para poder cambiarlo. Si lo prendo, ahí, para poder cambiarlo. Y bueno, eso sería lo que sería la parte apartado del auto, que como te digo tiene mucho más que lo que vimos en el Q3, por ejemplo. Aquí vemos ya ajustes de lo que es apartados del infoentretenimiento, indicador del brillo de lo que es el Virtual Cockpit, idioma teclado, sonido, dado que este sonido, como te mencioné también, está firmado y suena muy bien. Tendremos también para cambiar lo que es la retroalimentación, que me gusta, es pasar una pantalla táctil y odiar todo esto táctil al momento de conducir. Me gusta la retroalimentación que te da. Bien Audi en ese aspecto. Pese a tener dos pantallas, es el único que podría decir que vale la pena. Bueno, aquí tendremos mantenimiento del sistema, usuarios, ajustes ya más de lo que es conexión, radio, medios y contactos. ¿Qué tenemos para acá? Tendremos para los usuarios, dado que, bueno, como tiene memoria este auto, puedes poner para que tenga cada usuario su configuración dentro del auto. Y no mucho más, ¿verdad? Aquí vemos apartados de lo que es el multimedia. Y vamos a ver cómo se ve el Apple CarPlay, que debería ser muy similar a lo que vimos en el Q3. Y bueno, y así se vería el Apple CarPlay, que va relativamente bien. Es un poco menos fluido que el Q3, pero va bien. Y se ve de buena resolución, lo cual agradezco porque el mapa se ve un poco más amplio, lo que te muestra, y bastante bien, al menos en ese aspecto. Bueno, pasando para la parte de abajo, tendremos, como te digo, acciones más de lo que es el climatizador. También para apagar lo que es el Start Stop, para prender el control de descenso, para cambiar aquí para ver parte de lo que es el multimedia, como puedes ver se alarga lo que es el climatizador, o para apagar la pantalla de arriba. Aquí varios aspectos para lo que es el climatizador, para cambiar la recirculación, para
prender lo que son las calefacción de los asientos, el aire acondicionado al máximo, la recirculación, y más abajo también atajos, por lo menos aquí para cambiar los modos de manejo que vimos en un minuto, para apagar el control de estabilidad, para prender las intermitentes, para desempañador de los vidrios, y abajo otros atajos donde aquí tendremos la cámara de 360 grados o para ver las diferentes asistencias a la conducción, que bueno, ahí puedes ver que tendremos el Audi Presence, el aviso de mantenimiento de carril, aviso de salida y el detector de fatiga. Aquí también tendremos una típica perilla para bajar, subir volumen, apagar o pasar entre emisoras. El joystick que va bastante bien, por lo menos ahí pongo D. Si bajo una más pondría el modo Sport o la caja en modo Sport solamente. Si paso para acá pongo como el modo secuencial, y si pongo P la palanca se mueve automáticamente. Abajo tendremos el freno de mano electrónico y el auto hold. Unas pequeñas portabebidas cubiertas todo en esto en piano black que se va a rayar, de seguro. Lo que sí tendremos USBs tipo A. Este auto ya no es el más moderno, capaz ya esto está corregido en las últimas versiones, tienen USB tipo C, y tendremos esto cubierto como en alcantara para que no vaya sonando. Y este sistema que me gusta de lo que es el apoyabrazos, que si presiono pareciera como si fuese eléctrico, pero no, es un sistema que en verdad está bien logrado. Los asientos, como te mencioné, de cuero, y en verdad me hubiese gustado tener un poco de alcántara ahí para darle un poco más, una tonalidad diferente, una sensación diferente. Arriba tendremos iluminación LED, al igual como vimos en el Q3, este techo que abre bastante rápido y también cierra bastante rápido. Tendremos tapasoles con obviamente iluminación LED, sería lo mínimo que podríamos pedirle, y no tendremos que se puedan ajustar de forma que puedan salir más longitudinalmente para mejorar su alcance. Obviamente retrovisor electrocromático y no mucho más. Nos faltaría ver la guantera, que está cubierta en alcantara y en verdad se siente de muy buena amplitud y de profundidad. A ver, en la parte de atrás de este Q8 quizás es donde es su punto fuerte. Primero tendremos un climatizador bizonas solo para la zona trasera, es decir, tendremos 4 zonas climatizadas de este auto, donde bueno, como puedes ver, se puede controlar también con retroalimentación solo sonora, no es táctil como a la parte de adelante, y va bastante bien. Tendremos una toma B12 y un encendedor de cigarros, donde también encuentro un cenicero, bastante curioso. Tendremos puertas también con muy buenos acabados acá, con alcántara, y a la parte de arriba acolchada. Aquí abajo, bueno, ya se cae un poco y es plástico duro. Tendremos otra ventilación por acá, tendremos una agarradera en esta zona y iluminación LED en la parte de atrás. Y bueno, el techo panorámico que también le da luminosidad a esta zona. Tendremos este para poner tu brazo, que bueno, tiene esta portavasos plegables, bastante premium se siente, y los asientos que son de cuero como vimos adelante. La parte de arriba me queda harto espacio, no es quizás tampoco el más generoso que he visto, pero está bastante bien. Hasta 1,80 m creo que irá bien una persona acá. Hay que mencionar que la puerta, pese a tener una manilla, por decirlo así, que se ve convencional, es electrónica. Por lo menos si presiono, escucho cómo suena el interruptor. Así que para que lo tengas en consideración. Y si presionas más duro, ahí actúa el mecanismo como tal. Eso le da una sensación de apertura un poco más premium, por decirlo así. Y bueno, como te mencioné, el vidrio que no tiene marco y también se siente premium, pero no ayuda a sentir el cerrado de las puertas de muy buena calidad. Bueno, en su maletero también es un punto fuerte. Tendremos, bueno, obviamente portón eléctrico y un gran maletero que, bueno, también tendremos este oculta objetos que funciona muy bien, y iluminación LED por cada lado. En la parte de abajo encontraremos la rueda de repuesto, que es un gana galleta, y también encontraremos parte de lo que es el sistema eléctrico y el sistema de sonido. Los asientos me hubiese gustado también que se hubiesen podido desplegar de esta zona para maximizar su espacio, pero no podremos. Y bueno, tendremos estas mallas para poner cosas para que no vayan sueltas dentro de él. Y tendremos botón obviamente arriba y también iluminación en el portón para mejorar la visión dentro de lo que es de noche. Bueno, ya en la prueba de manejo de este gran Audi Q8, como puedes ver, el asiento, como tiene memoria, se posiciona para una mejor salida o entrada del auto. Bueno, vamos a hacer mis primeras impresiones, luego voy a hacer otra parte de esta misma prueba de manejo, donde ya te hablo de lo que pude concluir de este manejo de este Audi Q8, porque es la primera vez que manejo un V6 del grupo Volkswagen. Siempre había manejado los 2.0. Bueno, empezando, la sensación de manejo es muy placentera. El cinturón te viene recogiendo cuando tomas como una curva, como para mantenerte fijo en tu asiento. ¿Verdad? Bastante bien logrado la conducción a baja velocidad. El auto va bastante bien. No se siente tan grande cuando lo vas manejando, porque es una mole
no tanto de largo, pero sí de ancho. La caja funciona muy bien, hace los cambios imperceptibles. La rodadura está muy bien insonorizada, sin duda es la rodadura mejor insonorizada que he podido probar de un auto, pese a tener un diámetro bastante generoso, 285, está bien logrado. El motor también, por lo menos así andando a suave, está bien insonorizado y te sientes bastante alto. Bueno, es un auto alto. Vamos a ver en qué modo manejo estamos. Es medio lento a veces el sistema, tanto para iniciar o cuando tomas una acción de estos atajos que te pone Audi, no es lo más rápido. Por lo menos ahorita estoy en el modo auto, vamos a ponerlo comfort, tampoco es el más fácil de interactuar, por lo menos estoy intentando ahorita colocarle el modo y no me deja, porque hay como que presionar para que haga esa retroalimentación que te hace. Por lo menos ya, ahorita estamos en modo comfort. Se supone que acá el auto nos debería entregar una suspensión más suave, es una suspensión suave, en verdad, valga la redundancia, el comfort hace el auto más confortable. Ahora vamos a poner el modo dinámico, que es el modo más deportivo. Aquí la caja también se pone un poco más, decirlo así, agresiva, mantiene las revoluciones un poco más altas y también se siente ahora que hace los cambios. Y sí, la suspensión ahí en verdad es otra. Me pasa mucho lo que vimos en el Lexus IS300, en verdad, un auto que lo pones en modo comfort o normal y el auto se vuelve otro. Pero acá en verdad lo que sí siento a diferencia, bueno, de la suspensión, que se vuelve un poco más suave, también que la caja al reducir las marchas se siente, por lo menos en el modo comfort no se siente eso, entonces se nota que la caja también se vuelve mucho más agresiva. Ahí lo volví a poner en el modo comfort porque quiero probar en verdad qué tanto cambia la suspensión. Se nota que cambia harto, pero quiero ver. Este está mucho mejor logrado que el del Lexus en cuanto al cambio del dinamismo. Vamos a ponerlo dinámico porque ahora vamos a ver qué tal este V6 y vas a ver mi reacción acelerando este V6. Creo que sin duda este debe ser el auto con mayor potencia que he probado. Hacer 0 a 100, si no me equivoco, te dije en 5,6 segundos. Y si es poco, tienes el RSQ8, vale el doble que este, pero ahí tienes una aceleración, si no me equivoco, cercana a 3,6 segundos. En el mítico V8 del grupo Volkswagen Biturbo, que en verdad es una bestia de auto. Por lo menos acá, pata a fondo. Definitivamente es una bestia de auto. Y pese a eso, pese a estar en el modo dinámico, la entrega de potencia no se siente tan de golpe. Bueno, es un auto bastante pesado y tampoco es el más rápido que puedes encontrar en un Audi, pero en verdad la potencia se hace porque lo ves en cómo sube la velocidad, pero tampoco se siente mucho dentro de la cabina porque está como muy bien logrado la suspensión. Por lo menos acá vamos a volver a pisarle. Ahora, en verdad, sí. Es un V6 que cumple acabado. Para ser un motor de serie, en verdad, muy bien. Basta y sobra. Claro, si quieres un poco más rápido, te puedes ir con el RSQ8, pero acá te mantendrá divertido. En verdad, esto sí es un motor de entrada bien que hizo la marca. Muy buena entrega de potencia, no es tan dinámico, molesto, porque a veces tanta entrega de potencia de esta forma, como le estoy exigiendo a este Audi Q8, puede ser un poco, voy a decirlo así, abrumador, pese a que me gusta. Pero acá como se mantiene una comodidad bastante bien lograda, pese a estar en el modo dinámico, en esta parte que es un poco, vamos a decir, malo el camino, vamos a poner modo confort. Esto lo había hecho con el Lexus también IS300 en modo confort y acá absorbe mucho más. Si te das cuenta, ni siquiera me estoy temblando tanto como pasaba en el IS300. Lo que sí, bueno, estoy escuchando algún ruido de plástico por ahí atrás para que lo tengas en consideración, que bueno, este auto no me dice la cantidad de kilómetros que tiene, pero creo que tenía 40.000, entonces ya le está pasando factura a algunos plásticos ese kilometraje. Bastante bien, bastante cómodo. Vamos a poner otra vez modo dinámico. Cómo se comporta en esta recta que he probado ya varios autos, incluido el IS300. Pedal a fondo. km/h en ese trayecto. Acá otra vez, pedal a fondo, porque hay que hacer esto todo el día. km/h. Uf, ¿verdad?
bastante bien. Bueno, ya con esta prueba de manejo que hice, puedo concluir que el auto cumple. Va a ser un modelo de serie, pero bueno, de serie bastante caro. Es muy bueno el motor, tiene la dinámica suficiente, tiene el modo confort también suficiente. En verdad, estos son los Audis que yo digo que valen la pena, porque tienen un motor que, bueno, no se consigue ya en gran parte del grupo, pero es un motor que entrega dinamismo. Si quieres confort, tienes el modo Comfort, que suaviza la suspensión lo suficiente, y tienes el modo Sport, que bueno, vuelve la suspensión un poco más rígida para una conducción un poco más picante. Y la insonorización también del motor, bastante buena. Vale la pena este Audi Q8 si tienes para pagar lo que vale este auto. Ya igual usados no valen tanto, o sea, siguen valiendo harta plata. Si no me equivoco son 40, 50 millones que vale uno de estos, son como $50.000. Nuevos ya están en 80 hasta casi $100.000, entonces no es un auto barato, pero si puedes comprarte uno de estos, en verdad es un auto. Si lo comparo con el Q5, que había sido el auto Audi más grande que había probado anterior a este, es muchísima la diferencia. Es un auto que en verdad muy cómodo, muy confortable, muy dinámico, y vale muchísimo más la pena que un Q5. El Q7 lo que te da es la posibilidad de equipar 7 plazas de asiento. Creo que también se ofrece de serie con el V6, y bueno, también tienes el SQ7, que es un poco más deportivo, y ese tiene el V8 por si quieres más dinámico. Así que no debería haber mucha diferencia entre el Q8 y el Q7, pero este Q8 me parece mucho más atractivo que vemos en el Q7. Así que si tienes para pagar lo que vale este Q8, anda por él, ¿verdad? Es un autazo, vale la pena cada puto peso. Y si ya estás hasta aquí del video, anda a ver el review que hice de la Ford Maverick. En verdad, un pick-up bastante peculiar y bastante interesante que recomiendo total. Pincha aquí y anda a verlo.